Hola, bienvenidos a la primera clase de la cursada 2021 de la materia Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. En esta primera clase vamos a abordar el capítulo 1 del libro de Chapin, Cofinas y Folke, que presenta un marco conceptual para entender el cambio. Este capítulo presenta las bases y con los conceptos centrales que van a guiar la cursada y a los cuales vamos a volver y profundizar a lo largo de las clases. Así que el, el contenido de la clase incluye entonces una definición de marco conceptual, un contexto que justifica esta presentación del marco conceptual y cuáles son sus elementos. Vamos a ir viendo cada uno de esos ítems que componen este marco conceptual y luego, sobre el final de la clase, vamos a tratar el tema de los ciclos adaptativos. Empecemos entonces por la definición de marco conceptual. Marco conceptual es un término que creo que todos estamos familiarizados y está en el título de este capítulo. Y para evitar que haya distintas interpretaciones, quería incluir una definición formal. Es un sistema de creencias, conocimientos, supuestos, expectativas y teoría que informan y fundamentan una investigación. Esto nos debería ordenar porque las siguientes diapositivas deberían estar relacionadas con esas creencias, ese conocimiento, los supuestos y la teoría que componen el marco conceptual propuesto por los autores en el capítulo 1 del libro. En otro orden, un marco conceptual, en términos más quizás sencillos de interpretar, constituye una herramienta analítica que nos sirve para identificar y organizar ideas. Eso que puede parecer algo superficial o abstracto, quería desarrollarlo un poquito más. Cuando uno se enfrenta a la realidad, en esa observación de la realidad, la multidimensionalidad de esa realidad, necesita alguna herramienta para ordenar todas esas ideas y esas percepciones que obtiene. Entonces, un marco conceptual, ese conocimiento, esas teorías, supuestos, nos permite entonces, ante la observación de la realidad, empezar a tener un esquema que nos permita no abordarla de manera tan espontánea, sino un poco más ordenada, ver qué es lo que tenemos que mirar, cómo interpretamos lo que estamos observando. Por lo tanto, es que este marco conceptual, y en general los marcos conceptuales creo que son fundamentales, y es algo que tiende a estar un poquito soslayado. De hecho, tener presente que es un marco conceptual también permite identificar cuáles son los marcos conceptuales que utilizan la gente con la que interaccionamos. Y muchas veces hay como un problema de entendimiento cuando en realidad son marcos conceptuales que son opuestos o no son compatibles. Así que en esta clase vamos a ver estos ejemplos sobre el final y espero que entonces esto quede claro o se plasme esa importancia que tienen los marcos conceptuales. Este, entonces, ¿cuál es el contexto? En este capítulo y los autores están muy bien escritos. El texto está muy ordenado y, y fácil de leer. Esto, por supuesto, es una opinión, pero esta primera oración del capítulo creo que resume de manera potente ese contexto. Empieza con esta oración que dice, el mundo está experimentando cambios sin precedentes en muchos de los factores que determinan sus propiedades fundamentales y su influencia en las sociedades humanas. O sea que está poniendo énfasis en cambios, la otra palabra que está presente en el título del capítulo, con un nivel de alarma importante cuando menciona sin precedentes, incluye, fíjense, factores que determinan las propiedades fundamentales del mundo
como también una dimensión social, las sociedades humanas, la influencia que tienen esos cambios en el ambiente físico del mundo, como también la influencia en las sociedades humanas. Los párrafos que sigue empieza a argumentar en qué consisten esos cambios y cuáles son las causas. Y fíjense que lo primero que menciona, perdón, no es lo primero que menciona, pero está en esos párrafos, es el aumento de la población humana. Ese aumento de la población humana, que no tiene precedentes, este número, los 7.500 millones de habitantes, está asociado también al mayor uso de combustibles fósiles que liberan gases con efecto invernadero, que junto con el desarrollo agrícola generan el calentamiento global, ese fenómeno de aumento de temperatura de la atmósfera de la Tierra. Y todo eso ocurre en un contexto de globalización donde los intercambios de personas, conocimiento, bienes económicos, aumenta al punto tal de que casi todos los lugares del planeta tienen algún grado de conexión con otros sitios, con otras culturas, con otros conocimientos. Eh, Fíjense que muchos de estos aspectos del cambio que mencioné tienen un componente que es direccional. ¿A qué me refiero con direccional? Que es una tendencia que persiste. Es decir, esos cambios no son cambios cíclicos ni es un cambio aleatorio en un rango de valores, sino que son cambios que ocurren en una dirección y persisten en el tiempo. Eso tiene una consecuencia muy importante. Esos cambios direccionales, como persisten en el tiempo, hay un momento que uno puede esperar que esos cambios representen una situación que no tiene antecedentes en el pasado. Quisiera detenerme acá y mencionar algo que podemos discutir más en clase, qué consecuencias tiene que el futuro sea diferente al pasado. Cuando hay cambios direccionales, es esperable que el futuro no repita ninguna condición del pasado, porque, por ejemplo, el aumento de la población, claramente el aumento es una tendencia de persistir, va a generar o está generando una situación sin precedentes. Nunca hubo antes sobre la superficie de la Tierra tantas personas. De la misma manera, el calentamiento global de persistir va a generar una situación donde nunca hubo tanto calor atrapado en el sistema terrestre, tanta energía. Eso se va a traducir en un aumento en la temperatura del planeta que no tenga precedentes. ¿Cuáles pueden ser, creen ustedes, las consecuencias de eso? Sobre todo las consecuencias en el manejo o la gestión de los recursos naturales. Es decir, la toma de decisiones, la toma y la implementación de decisiones para el logro de un objetivo. Que nos manejemos en una situación que no tiene precedentes. Nuestro conocimiento empírico, ¿de dónde creen que ustedes provienen? De la experiencia. Pero si esa experiencia se realizó en el pasado, en un contexto que quizás no sirve para informar las decisiones que hay que tomar en el futuro, porque las condiciones no son las mismas y las condiciones del futuro no tienen antecedentes en el pasado, puede ser que mucho de nuestro cuerpo teórico y nuestro conocimiento no aplique para resolver o para intervenir en esas situaciones futuras. Entonces, otro aspecto que es importante cuando trabajamos los textos, no solo hay que leerlos, sino que hay que trabajarlos, es identificar el objetivo. Y estos capítulos, como les dije, el libro está muy bien escrito y siempre está identificado cuál es el objetivo del capítulo, la motivación. Entonces, esto está en la página 6, este extracto, y claramente, en línea con lo que estaba en el título, que resume el contenido, va a presentar un marco conceptual para estudiar el cambio. Un marco que integra las dimensiones sociales, ecológicas y físicas y sus interacciones. Y
la próxima clase vamos a ver la segunda parte de este capítulo 1, de la página 18 en adelante, donde presenta aspectos, no aspectos, perdón, aproximaciones de manejo para eh, lograr la persistencia de los atributos o los rasgos o las propiedades deseables de los sistemas cuando se experimentan cambios direccionales en el planeta. Entonces, pasemos a los elementos de ese marco conceptual que presentan los autores. ¿Se acuerdan que yo les comenté creencias y supuestos? Esto suele pasar un poco desapercibido cuando leemos el capítulo, pero quería traerlo y discutirlo con ustedes. El extracto de la izquierda, donde dice, el cambio crea desafíos y oportunidades. O sea, esto que parece algo muy sencillo, está estableciendo una creencia. La creencia es, el cambio no es bueno ni malo. El cambio genera desafíos y oportunidades. Créanme que esto parece algo muy elemental o muy superficial, pero hay muchos marcos conceptuales que asumen que el cambio es malo. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. El segundo punto, que entiendo puede ser una creencia, un supuesto, es que la gente, las personas, tienen mucha capacidad para alterar el sistema que los rodea, el medio que los rodea. Esa es otra cuestión. Eso está empíricamente probado. Los humanos modificamos el ambiente de manera drástica, pero no necesariamente quiere decir que lo hagamos de manera negativa. Eso ocurre frecuentemente, pero no quiere decir que siempre sea así, que estamos condenados a que las intervenciones humanas sean negativas. Entonces, tenemos mucha capacidad para alterar el entorno y dice, este libro nosotros argumentamos que con un padrinazgo apropiado, con una gestión apropiada, esta capacidad humana de alterar las cosas puede dar como resultado no solo la reparación, no solo la recuperación o la restauración, que lo vamos a ver en otra clase, de ambientes, sino que aumentar la capacidad de carga del sistema terrestre. O sea, esto a su vez representa digamos, una situación muy ambiciosa, porque empezábamos describiendo un contexto de cambios sin precedentes por la acción humana, donde se veían afectados digamos, el componente climático, el componente terrestre, del sistema terrestre, y sin embargo, en ese contexto está mencionando que la misma causa, reorientada, movilizada con un marco conceptual, con una gestión responsable, no solo puede reparar, sino que hasta puede mejorar, aumentar la capacidad de carga del sistema terrestre. Les pregunto, ¿esto es un voto de confianza infinito? ¿Esto tiene algún límite? ¿Los autores identifican algún límite a esto? Es decir, eventualmente con un buen marco conceptual, no solo reparemos, sino aumentemos la capacidad de carga del sistema terrestre. ¿Eso tiene un límite? Eh, lo podemos discutir en clase. Este, segundo, pasemos al texto de la derecha. Otro aspecto que compone al marco conceptual. Fíjense que dice, nosotros reconocemos a los gestores como una parte integral del sistema que manejan. O sea, está diciendo algo que lo vamos a ver un poco más adelante con más énfasis, que no podemos tener una visión, un recorte de esa realidad en la que deje afuera en este caso habla de los gestores, probablemente más adelante vamos a ver que eso se extiende a toda la dimensión social. También tiene un supuesto, que es que nosotros como sociedades humanas tenemos una responsabilidad por
el sistema del cual somos parte. Hay algo ahí que nos motiva a actuar y que, fíjense que dice, esa actuación, esa intervención debería anticipar el cambio y darle forma, o sea, utilizar el cambio para asegurar la sustentabilidad que evite la pérdida de opciones futuras. O sea, esto no es la sustentabilidad de la vida humana como la persistencia de la vida humana en el planeta. De nuevo, es más ambicioso. No solo es eso, sino que esa persistencia de la vida humana no debe estar asociado a la pérdida de opciones. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente sí, para poner una simplificación, la, la persistencia de la vida humana se ve amenazada por el calentamiento global debido al aumento de los gases con efecto invernadero, el dióxido de carbono en la atmósfera. Eventualmente una propuesta podría ser secuestrar ese dióxido de carbono de la atmósfera y eso se puede hacer con vegetación, con lo más eficiente sería hacerlo con vegetación que pueda secuestrar dióxido de carbono en grandes cantidades y almacenarlo, como por ejemplo los árboles, especies arbóreas de rápido crecimiento, como por ejemplo eucaliptus. Y uno podría decir, bueno, aseguremos la persistencia de la vida humana, evitando que aumente la temperatura del planeta, reemplazando bosques por plantaciones de eucaliptus y con eso logramos la persistencia. Pero esto es más ambicioso porque en ese caso lograríamos la persistencia de la vida humana, pero perdemos opciones. Perdemos las opciones que nos dan los bosques nativos, por ejemplo. Entonces, me gusta esta idea porque está, digamos, abriendo juego a esas opciones, está contemplando distintas opciones, contemplando la diversidad de opciones que distintas sociedades en distintos lugares del planeta pueden elegir. Entonces, las pone en un pie de igualdad y no es que contempla una situación de emergencia donde se reprima o se restrinjan las opciones. Eh, Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Otro elemento del marco conceptual, que tiene un subtítulo, una sección en el capítulo, es la perspectiva de sistemas. Nuevamente ustedes deben haber escuchado mucho de sistemas a lo largo de la carrera, así que solamente esto es un recordatorio. Un sistema es un conjunto de dos o más componentes que interactúan. Y la tercera condición es que debe tener un límite. Entonces, dos o más componentes, esos componentes no pueden estar aislados, deben interactuar y deben interactuar dentro de un límite, ¿no? De una área hay que, digamos, esto debe poseer un límite que defina el alcance del sistema, ya sea conceptual o físico. Y entonces, esos componentes son entidades que uno puede describir o caracterizar a partir de variables que sean quali o cuantitativas. Si son cuantitativas, uno puede medirlas en términos numéricos, eh, cuantificarlas. Y por otro lado, el tercer componente son las interacciones. Esos componentes deben interaccionar. Y esas interacciones no son más que acciones que generan un efecto. Ese efecto va a generar un cambio en los componentes, o sea que eventualmente de esas interacciones se van a modificar las variables que nos permiten caracterizar esos componentes. Siguiente, ¿no? Otro elemento del marco conceptual propuesto por los autores es la integración de la dimensión social y ecológica casi a un mismo nivel de importancia. Otros marcos conceptuales, como el ecomodernismo, por ejemplo, no lo pone en pie de igualdad, le da muchísima más importancia a la dimensión social, ya que se basa en una creencia que el ingenio humano, la capacidad humana de resolver problemas, puede eventualmente permitir la resolución de cualquier problema de la dimensión ecológica. O sea que esto es una diferencia con otros marcos conceptuales.
la integración de la dimensión social y ecológica casi en un mismo nivel. Y los autores lo fundamentan, y nosotros podemos poner a prueba esos argumentos. ¿Les parece que se puede entender la dinámica de un sistema haciendo un recorte, no contemplando la dimensión social o la dimensión ecológica de ese sistema? Eh, Fíjense que si utilizamos la perspectiva de sistemas e incluimos con esa perspectiva una dimensión social y una dimensión ecológica como está esquematizado en la figura de la derecha, eh, fíjense que es frecuente que la acumulación de capital modifique la caja esa de componente de la dimensión ecológica del suelo, en tanto cobertura del suelo o eventualmente las características del suelo, si son suelos bajos, inundables, hidromórficos, que están cerca de una ciudad donde eventualmente, porque hay un capital acumulado, se puede intervenir y eventualmente modificar las características de ese suelo para que permita la construcción o la urbanización. De la misma manera, una infraestructura puede modificar la vegetación, como ocurre en cualquier, no en cualquier lugar, pero en muchos lugares tropicales donde se construyen rutas y caminos. Este, de la misma manera que la vegetación, el componente vegetación, modifica el componente de herbívoros y el componente de herbívoros provee alimento a la dimensión social, con lo cual todo eso está tan entrelazado que es muy difícil entender, intervenir en un sistema si no estamos contemplando estas dos, digamos, elementos de estas dos dimensiones. Por otro lado, una pregunta que quizás es de perogrullo, pero ¿existen lugares en el planeta que estén libres de influencia humana? Yo no me animo a ser categórico en la respuesta, pero creo que es poco probable o serían lugares muy recónditos como el fondo de los océanos, por ejemplo. Así que esto por último, las consecuencias de estas interacciones en las propiedades de los sistemas o de la dimensión social y ecológica se pueden manifestar a distintas escalas espaciales y temporales, que es otro de los aspectos que también está contemplado en este marco conceptual. Pasemos a la siguiente diapo. Bien, acá los autores integran entonces eh, la perspectiva de sistemas con la necesidad de considerar la dimensión social y ecológica en este diagrama. Es un diagrama de un socioecosistema. Fíjense entonces que en este diagrama tenemos la dimensión ecológica a la izquierda, la dimensión social a la derecha, y las cajas no representan componentes, sino que representan variables que describen el estado de los componentes. Y fíjense que hay tres niveles y me olvidé de describir la cajita de actores humanos. O sea, las sociedades humanas están ahí y hay un recorte en realidad, porque son las personas, los componentes de esas sociedades humanas, las personas, pero que realizan acciones. Por eso lo llama actores. Y esas acciones están representadas por esas líneas que salen de manera vertical y después se bifurcan a la derecha y a la izquierda, modificando eso que iba a mencionar, que son esos tres niveles me refiero al superior, el del medio y el inferior, de agrupamientos de variables según la escala espacial y temporal a la cual varían. Entonces, recuerden, los sistemas tienen componentes que se caracterizan por variables. En este esquema, que es un esquema, los autores agrupan las variables que caracterizan esos componentes según cómo varíen en el espacio y en el tiempo, en la escala espacial y en la temporal. Y entonces,
La que está más arriba, y de hecho está fuera del sistema, porque como ven, la línea punteada no los incluye, esas variables que las llama controles exógenos, porque están afuera del sistema, entonces hay variables que son exógenas y variables que son endógenas. Estas últimas están dentro del sistema. Y fíjense que dije variables, pero ahí escribió controles. ¿Por qué? Una variable se transforma en un control cuando la influencia que ejerce sobre otros componentes es tan importante que determina su valor. Cuando una variable ejerce una influencia tan importante, lo llamamos control. Y estos son controles exógenos, y fíjense entonces que tienen esa flecha gordita que baja y una flecha muy finita que sube. O sea, las variables que están dentro del sistema y que las llama variables lentas porque varían en el tiempo, varían poco en el tiempo y en espacios grandes, pero menores, ¿no? Espacios más pequeños que los controles exógenos que varían en tiempos muy amplios y en escalas muy grandes, casi uno podría decir regional o global. Y me falta el último estrato, el de más abajo, que son las variables rápidas, que son variables que eh, cambian mucho en poco tiempo y cambian mucho en poco espacio. Entonces, ejemplos de esos componentes caracterizados por variables que cambian poco en el tiempo y en grandes escalas, es, por ejemplo, el clima regional. Eso, digamos, imagínense, ya de por sí la definición de clima implica una situación promedio de 30 años, una escala temporal. Y, el, y eso, digamos, las regiones climáticas son áreas muy amplias. Eso no quiere decir que permanezca constante, pero cambia a una escala temporal distinta que las variables lentas y que las variables rápidas. Entonces, eh, quizás no hace falta que lo lea, fíjense en cada uno de esos estratos hay ejemplos, entre las, quizás estamos menos familiarizados con las de la dimensión social, fíjense que la riqueza y la infraestructura, los lazos culturales con la tierra, son variables que los autores eh, suponen que lentas, ¿no? Las asignan a esta categoría de variables lentas. La riqueza no es el ingreso, ¿no? El ingreso es una variable que puede cambiar mes a mes o año a año según la actividad productiva, cómo fue el desempeño de la actividad productiva. Tuvimos una buena cosecha, tenemos mayor ingreso, pero mayor ingreso no es lo mismo que mayor riqueza. De la misma manera que la infraestructura, uno no es que tiene un camino un año y no lo tiene el año siguiente. Y en cuanto a las variables lentas de la dimensión ecológica, menciona los recursos edáficos, los tipos funcionales, ese concepto es muy interesante, los tipos funcionales, el régimen y el régimen de disturbios. Fíjense que si ustedes tienen que hacer un seguimiento de estos socioecosistemas, elegirían medir variables rápidas. Por ejemplo, elegirían medir el agua del suelo en los primeros 3 centímetros para conocer el estado hídrico de ese sistema. Los primeros 3 centímetros. Eso, cuando llueve, está saturado y a las 4 o 5 horas que sale el sol está seco. Es una variable rápida. Eso es poco informativo de la disponibilidad de agua en ese sistema, por ejemplo. Y digo esto porque me resultó interesante, eso está en el trabajo de Carpenter y Turner del 2000, donde en el texto de este capítulo dice que en muchos casos,
para hacer un seguimiento del estado de los socioecosistemas, no se necesita conocer constantemente el valor de todas esas variables, sino de unas pocas variables lentas. Está poniendo el énfasis en esas variables lentas. Carpenter y Turner hasta se juegan con un número, con al menos 5 variables lentas. Con 5 variables lentas uno puede tener eventualmente un seguimiento adecuado de esos socioecosistemas. Paso a la siguiente. Otro elemento de conocimiento o de teoría que compone este marco conceptual son los tipos de interacciones. Y acá los autores hacen énfasis en 2 tipos de interacciones, ¿no? Y estas interacciones vamos a centrarnos en estas retroalimentaciones, o sea, interacciones recíprocas, donde un componente interactúa con el otro y el otro, o sea, ese componente interactúa con el componente inicial. Esto que vemos acá como medios de vida, ganado y el ganado con el forraje. Como ven, tienen desde el ganado al forraje, tiene una flecha que representa una interacción que genera efectos negativos del ganado al forraje porque se lo come, y una interacción positiva del forraje al ganado porque le provee energía. Esas son retroalimentaciones. Y los autores, y en realidad la literatura, identifica 2 grandes tipos de interacciones: las amplificadoras y las estabilizadoras. ¿Qué es lo que define que sea de un tipo o del otro el efecto que tenga en la tasa de ocurrencia del proceso? Entonces, llamamos amplificadoras aquellas retroalimentaciones en donde, como resultado de esas retroalimentaciones, ¿no?, de esas interacciones recíprocas, aumenta la tasa de cambio del proceso. O sea, el proceso ocurre más rápido, ¿no? En el caso del ganado, uno tiene más medios de vida, puede tener más infraestructura, puede tener puede conseguir mejores alimentos, mejor infraestructura, mejorar la sanidad del rodeo y aumentar entonces la capacidad de carga, y ese aumento en el ingreso debido a la mayor producción de ganado aumenta a su vez la calidad de vida, el estilo de vida, eso que en inglés se dice livelihoods, los medios de vida. Mientras que las retroalimentaciones estabilizadoras lo que generan como resultado es la disminución en la tasa de cambio del proceso. O sea que si en el caso del ganado con el pasto, el efecto negativo del ganado sobre el pasto disminuye el efecto positivo del pasto sobre el ganado, y entonces disminuye la cantidad de animales porque se comieron el pasto, ese pasto no provee alimento, o sea, provee menor alimento, y probablemente eso genere una disminución en el número de animales que genere a su vez un alivio en la presión que tenían los pastos. Entonces, esas retroalimentaciones tienden a estabilizar el sistema, mientras que las amplificadoras tienden a sacarlo del equilibrio. Ahora, consulta para discutir en clase. ¿Son positivas? O sea, ¿necesariamente alguna de estas son buenas o malas? ¿Son positivas o negativas? ¿En qué situaciones ustedes deberían promover la ocurrencia de retroalimentaciones amplificadoras? ¿Se pueden imaginar? Bien, pasemos entonces a la siguiente. La dinámica temporal de los socioecosistemas. Pensemos, la dinámica temporal es cómo experimentan cambios a lo largo del tiempo, y eso ocurre como consecuencia de
dos aspectos, ¿no? Uno es la ocurrencia de perturbaciones, es decir, la respuesta es el efecto de los disturbios, ¿no? La respuesta de un componente del sistema a un disturbio, entendiendo un disturbio como una fuerza física, un agente o un proceso biótico o abiótico que genera un efecto en el sistema. El efecto es la perturbación. Bien, entonces, ante la ocurrencia de perturbaciones y retroalimentaciones, es que moldean la dinámica temporal de los socioecosistemas. Y acá los autores usan la analogía de la pelotita, que la deben haber visto, no deja de ser una analogía potente que permite de manera muy sencilla entender conceptos que quizás tienen un grado de complejidad, en el cual, fíjense, una mesa plana y la pelotita representa el sistema, ¿no? El estado del sistema, y en el caso que no haya retroalimentaciones, que es el caso A, la mesa plana, el sistema, la respuesta del sistema a cualquier perturbación va a ser, en principio, caótica, va a ser, digamos, impredecible. No sabemos para qué lado se va a mover. Esto es muchas veces un componente de otros marcos conceptuales. Los marcos conceptuales que dicen todo es tan complejo que no podemos anticipar nada. Son casi sistemas caóticos, donde los sistemas ecológicos muchas veces son muy complejos y uno puede caer en la creencia de que se comportan de manera caótica. Muchas veces esas son visiones interesadas, ¿no? Es decir, no podemos anticipar nada, no sabemos nada, porque lo que tenemos en la cabeza es el modelo de la cajita, digamos, el modelo que está en A. Pasemos a B, donde en B ese sistema tiene retroalimentaciones estabilizadoras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, en la analogía, una perturbación va a intentar mover a la pelotita, al sistema, del estado en el que se encuentra. Pero como está en un valle, en una depresión, se necesita una perturbación muy fuerte para que cambie el estado de manera permanente, para que deje de estar en ese valle. Porque la perturbación lo puede mover un poquito para arriba, pero después, digamos, en esta analogía, por gravedad, va a volver a caer a ese estado inicial previo al de la perturbación. Entonces, fíjense que en este caso las retroalimentaciones estabilizadoras lo que están haciendo es darle relieve a esa mesa y altura a los costaditos generando esa depresión y que eso impide que el sistema ante cualquier perturbación cambie de estado de manera inmediata. Fíjense las retroalimentaciones amplificadoras, ¿no? En el caso C, donde una mínima perturbación da lugar a retroalimentaciones amplificadoras que aumentan, ¿no?, la tasa de ocurrencia del proceso y entonces eso lo que va a generar es una desestabilización del sistema. El sistema lo mueve un poquito de esa situación de equilibrio y empieza por gravedad la pelotita a caer cada vez más rápido hacia otros estados. ¿Qué es lo que pasa en la situación D? Son retroalimentaciones estabilizadoras como en B, pero aparece la ocurrencia de distintos estados estables que están descriptos o se pueden identificar por esos dos vallecitos que tienen en D. ¿Qué es lo que pasa en E con respecto a D? Hay una erosión del umbral de cambio. ¿Cuál es el umbral de cambio? Fíjense, para que haya un cambio permanente, la pelotita tiene que trepar la lomadita que está hacia la derecha. Y eso lo que hace es que empiece a haber un comportamiento no lineal. Si la perturbación no tiene la suficiente fuerza como para mover la pelotita hasta la cresta de la lomita de la derecha,
a la larga la pelotita va a volver al valle. O sea que si uno mira y grafica la respuesta frente a una intensidad de un disturbio, al principio no va a haber respuesta hasta que el disturbio genera una perturbación que excede, ¿no? Que implica una fuerza a la pelotita que la mueve más allá de la cresta de la loma. Entonces, un, un centímetro antes de la loma no hay respuesta porque vuelve al estado inicial, pero se pasa un centímetro y tiene un cambio donde ya empieza a ser atraída por esa otra situación que representa estable, que representa ese vallecito en D. ¿Cuál es la diferencia entre D y E? Es que ese umbral de cambio disminuyó, se erosionó. Eso muchas veces lo que va ocurriendo de manera quizás imperceptible en sistemas donde se va perdiendo esa, y es la primera vez que lo mencionan los autores en el texto, esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de eh, amortiguar perturbaciones, o sea, de eh, experimentar una perturbación y no modificar de manera permanente su estado. En el caso E, es mucho más vulnerable a una perturbación, digamos, se necesita una perturbación más grande en D que en E para que cambie de estado. Por último, en F lo que estamos viendo es una, una situación con dos estados estables donde hubo erosión, ¿no? Esa erosión del umbral de cambio y a su vez la flechita representa una perturbación direccional. Hay un cambio direccional, está siempre en ese sentido. Bien, sigamos. Si estos aspectos que estábamos viendo de la necesidad de integrar dimensión social y ecológica, de las múltiples interacciones, de la interconexión de todos los componentes de la dimensión social y ecológica, que a su vez esas interacciones pueden generar retroalimentaciones amplificadoras y retroalimentaciones estabilizadoras. No nos parecía que era suficientemente complejo, ahora tenemos que agregarle eh, otros elementos que como resultado van a generar que agregan complejidad a los socioecosistemas. ¿Cuáles son? Los autores nombran principalmente tres aspectos. Los vínculos entre escalas. ¿Qué es eso? Son, básicamente la idea de que lo que ocurre en un socioecosistema puede ser consecuencia de lo que ocurrió, o sea, de eventos que ocurrieron en el pasado, y a eso lo llama legados, o de eventos que están ocurriendo en el presente, pero en lugares muy distantes. Entonces, imagínense, tenemos dos sistemas que hoy son iguales, pero tienen una dinámica distinta. Y eso puede ser debido a que uno de los dos sistemas, en el pasado, por ejemplo, sistemas forestales, que en el 1800 o en el 1700 fue deforestado y utilizado para la agricultura. Y ese evento del pasado, modificó algunos aspectos del banco de semillas o de las condiciones edáficas que todavía hoy explican que ese sistema, ante un evento de sequía o ante algún evento particular, se comporte de manera distinta a otro sistema que parecía igual o similar. Las teleconexiones también explican por qué China quiere alimentar a su población con más carne y haya deforestación en el Chaco, pero no haya deforestación en un sistema relativamente similar como el Miombo o Mopane de África, porque en algunos casos hay teleconexiones, o sea, por lo general una forma es mediante el comercio, que hace que
La dinámica de un sistema se explica por lo que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Eso le agrega complejidad a los socioecosistemas y a la gestión de esos socioecosistemas. Otro elemento importante es la agencia humana, esta capacidad que tienen las personas de tomar decisiones que afectan al sistema. ¿Se acuerdan de esto que decía? La gente tiene mucha capacidad para modificar el ambiente. Entonces, eso es un aspecto también importante. El mismo sistema con distintas sociedades son distintos sistemas, se pueden comportar de manera muy distinta. Este, la, la capacidad de tomar decisiones de las personas está influenciada por el aprendizaje del pasado, pero también la planificación para el futuro. Y acá entra toda la dimensión social. ¿Qué es lo que quieren las personas? Y eso es una herramienta de gestión muy importante, porque finalmente son las que son, en muchos casos son las personas las que intervienen activamente y son controles de la dinámica de los sistemas. Y por último, esto es la capacidad adaptativa, este, que es que venimos hablando de sistemas, componentes, interacciones, y en esta instancia los autores introducen este concepto de la capacidad adaptativa. Y lo que dicen es que siempre que hay interacción entre componentes del sistema, se genera un cambio producto de esa interacción. Algunos componentes persisten y otros componentes desaparecen. Ese cambio uno lo puede asimilar a una adaptación. ¿A qué me refiero con una adaptación? A un mayor ajuste entre el sistema y las condiciones en las que se encuentra, se desarrolla ese sistema. Entonces, eh, esto tiene algunos puntos de contacto con la evolución, ¿no? Como la adaptación, en el sentido de, bueno, en la evolución la adaptación es el que deja más, una forma de cuantificarlo, es el que deja más descendencia. Y eventualmente eso uno en esa capacidad de dejar descendencia está asumiendo que está más ajustado a su ambiente porque tiene esa capacidad. Acá, básicamente, lo que están planteando los autores es que los sistemas ecológicos y eventualmente los sistemas socioecológicos, de esa interacción hay un aprendizaje, hay un cambio, hay componentes que se pierden y eso es una dinámica de cambio en sí misma, que es distinto a, a la dinámica de cambio del motor de un automóvil, ¿no? Donde las cosas cambian, pero no se van haciendo cada vez más ajustadas a la situación, sino que se van desgastando hasta que se rompen y eso requiere mantenimiento. Pero los sistemas naturales no requieren mantenimiento, solo se van, digamos, en esta capacidad adaptativa, se van ajustando a la situación que van experimentando. Digamos, al conjunto de estas tres cosas, los autores lo llaman la dependencia del sendero. Es casi como decir que cada sistema es único y tiene una trayectoria única, no solo por la dimensión, las interacciones, sino también los vínculos, los legados, las conexiones, las personas, la capacidad de planificar de las personas y de tomar decisiones, y esta capacidad adaptativa de que ocurre cuando elementos interaccionan. ¿Cuál es el resultado de eso? Claramente, mucha incerteza. Son sistemas muy complejos y por lo general la complejidad está asociada a la incerteza por la dificultad de poseer toda la información que describa toda esa cantidad de procesos que en conjunto, digamos, conforman una situación compleja. Termino con esto de la incerteza porque es un aspecto más del contexto en el cual tenemos que gestionar, o sea, tomar decisiones para asegurar un objetivo en este contexto de cambio direccional y que digamos, este es el contexto donde, para el cual los autores plantean este marco conceptual, ¿no? Las aproximaciones las vamos a ver la clase que viene, pero estamos viendo los elementos, el contexto en el que surge y los elementos de ese marco conceptual.
Nos queda ver entonces las últimas dos diapos que tienen que ver con los ciclos adaptativos y la dinámica de largo plazo de los socioecosistemas. Esto quizás lo vieron en las clases de ecología y que esto es, digamos, viene de Hollings de la década del 70, una publicación de 1973, donde es una conceptualización de esos ciclos adaptativos, ¿no? Un ciclo es un, una secuencia ordenada de pasos o de etapas que da como resultado la condición inicial. ¿Se acuerdan el ciclo de Krebs, el ciclo de Calvin? Las moléculas van cambiando, se van generando nuevas moléculas, pero hay moléculas que pasan por todos esos estados y vuelven a regenerar la situación inicial del ciclo. Fíjense, digamos, esa es la definición de ciclo, y adaptativo es que como consecuencia de esos cambios en las etapas, la situación, ¿no?, resultante de transcurrir todas esas etapas es una de mayor ajuste, ¿no?, de adaptación, mayor ajuste a las condiciones del medio. Pero fíjense un detalle, estrictamente la figura A no necesariamente es un ciclo, porque puede estar abierto. Fíjense que ahí hay una tirita que sale para otro lado. Entonces, no necesariamente reproduce la situación inicial, que es algo que, digamos, los Hollings y los autores también enfatizan, ¿no? Que vamos a recorrer el ciclo. Las etapas son la liberación, que se desencadena generalmente cuando ocurre un disturbio. Ese disturbio genera una perturbación, por lo general se traduce en una pérdida de la estructura del sistema, ya sea por un fuego, una sequía, pero hay destrucción de biomasa, hay una simplificación de ese sistema, hay muerte, hay desaparición, combustión, cosecha de los componentes del sistema. De hecho, puede ser también un digamos, una guerra, ¿no?, para la dimensión social, una perturbación una pérdida de estructura, esa liberación de recursos, a la que le sigue una etapa de renovación, donde comienza a haber sucesión secundaria, donde empieza a haber entonces una situación donde vuelve a reiniciarse un proceso de aumento de recursos, de acumulación de recursos, pero fíjense que es una etapa particularmente clave de este ciclo adaptativo porque ahí se definen, o es muy frecuente que se defina en esa etapa, posibles cambios de régimen, donde directamente el sistema sigue otra trayectoria y no regresa en el tiempo, no vuelve a tener condiciones similares a las que tenía. Hay muchos ejemplos de esto y digamos, sin entrar en el debate de qué es lo que genera los fuegos en nuestro país, la causa, pero si uno tiene un bosque con una estructura de árboles viejos, grandes, que proveen sombra, que proveen un ambiente agradable para estar, y eso eventualmente se quema y no queda nada más que cenizas, eventualmente en esas situaciones puede ser que la sociedad tome una decisión que implique digamos, que el sistema siga otra trayectoria, como por ejemplo dedicar esa área a urbanización. Este, entonces, es una etapa clave, es bueno identificarlo, tener estos conceptos, esta teoría en el marco conceptual, porque uno puede saber que se está gestionando sistemas leñosos, boscosos. Bueno, después de un fuego digamos, ocurre esa liberación y eventualmente uno puede pensar, va a haber una renovación, crecimiento y eventualmente se puede regenerar el mismo bosque. Pero hay una etapa donde es muy vulnerable a cambios porque
están interaccionando ahí la dimensión social y ecológica que haga que ese sistema siga otra trayectoria. Se tomen decisiones que impidan que el sistema regrese a su condición anterior. De la misma manera que, no pueden, ser, que pueden no ser, digamos, decisiones que provengan de la dimensión social, sino ecológica, y que se instale una pionera que se genere dominante, o sea, que se haga dominante en la comunidad vegetal e impida la germinación o eventualmente el establecimiento de las especies nativas. Y entonces ahí de nuevo sigue otro camino. Todo esto es bueno saberlo para estar atento e intervenir de ser necesario. Eh, a la renovación le sigue la etapa de crecimiento, que por lo general ahí los autores caracterizan esta etapa como insensible a disturbios, porque si hubo fuego, cenizas quedan y poco combustible, poco elemento, hay poco porque ya se quemó. Entonces los nuevos árboles o arbolitos no proveen un combustible suficiente como para que haya un frente de fuego que avance, sino que digamos, no va a ocurrir fuego porque no hay que quemar, hay muy poca biomasa. Y a la de crecimiento, ¿no? Que es insensible a disturbios y sigue acumulando recursos, eventualmente la sigue la etapa de la conservación, donde el sistema madura y se complejiza porque se especializa, empieza a ver entonces especies características del sotobosque, o estoy poniendo todos ejemplos de bosque porque son los que me resultan más familiar, pero se genera toda una red de interacciones que cuando incluyan la dimensión social es que ocurre, digamos que es muy frecuente que durante esta etapa desarrollen su vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está el clásico ejemplo que durante esta etapa de la conservación, donde el sistema madura, se complejiza, tiene más especies, hay una valoración humana de esos sistemas que lleva a intentar impedir el cambio, que lleva a que eso permanezca en ese estado. Y eso lo que hace eventualmente es aumentar la vulnerabilidad, porque si el fuego es un disturbio frecuente y lo apagamos, entonces se acumula cada vez más biomasa y hay ahí un riesgo cada vez más grande, un riesgo latente, que es, se llega a desencadenar un fuego y se va a quemar todo. Un área enorme, que es el área donde estábamos apagando los fuegos durante 40 años, hasta que una vez un fuego se nos escapó y no queda nada. Veamos entonces la última diapositiva, que es una complejización a su vez de los ciclos adaptativos, y que Hollings también lo llamó, acuñó el término panarquía en oposición a jerarquía, ¿no? Panarquía está compuesto por dos palabras que tenemos algún grado de conocimiento, ¿no? Arquía es digamos, es un término que digamos, hace referencia a la forma de gobierno, ¿no? Monarquía, el gobierno de uno solo, del monarca. Panarquía es el gobierno de muchos, del PAN, de la Panamericana, de las múltiples Américas, ¿no? Entonces, básicamente, en oposición a la jerarquía, es uno solo, ¿no? Un gobierno de uno, de manera jerárquica, que controla a todos los que están abajo. Acá hay múltiples controles en múltiples escalas, que es lo que está representado en esta figura, donde lo que veíamos de ciclo adaptativo lo podríamos asumir que se trata de la situación que está en el medio, y que lo que está ocurriendo es que a una escala de mayor detalle espacial y temporal, ese sistema que está experimentando esas cuatro etapas, a su vez, se puede, con mayor detalle, se puede describir como un mosaico, como áreas más pequeñitas en un bosque que están experimentando distintas etapas de ese mismo ciclo adaptativo, de la liberación, porque se cae un árbol, un solo árbol, no es que hubo un fuego que quemó todo el bosque, sino que hay un solo árbol que se cae
entonces hay liberación de ese recurso, cambia la estructura y empieza a haber una renovación con el banco de semillas, germinan los nuevos individuos, empieza ese crecimiento y acumulación, y eso uno lo puede pensar como un mosaico en un bosque, donde distintos parches están en distintos estadios de ese ciclo adaptativo. De la misma manera, por arriba de eso puede haber un ciclo que ocupe espacios y tiempos mayores, como por ejemplo los de la acumulación de conocimiento, ¿no? Donde hay ahí un momento donde las sociedades, a partir de la interacción con el medio, van acumulando ese conocimiento y ese conocimiento persiste de generación en generación y eso es lo que explica que esté por arriba y que tenga esas escalas grandes y lentas, ¿no? De que eso se va acumulando durante mucho tiempo, es esa memoria del sistema que hace que cuando hay un fuego y se llega a la etapa de renovación, eh, esté presente la información que permita saber que eventualmente ese sistema no cambió para siempre, que es parte, ese fuego es parte, una vez cada 80 años ocurre y es parte del sistema y ese sistema se va a regenerar. Pero si no tenemos esa memoria, imagínense si son ciclos de 160 años donde no hay personas que vivan tanto, si no hay esa persistencia de ese conocimiento en un ciclo que contemple tiempos y espacios más grandes, eventualmente podríamos concluir que nunca va a volver a ser un bosque y entonces llevar el sistema a otro estado. De la misma manera que la, la perturbación que desencadenaba la liberación, por lo general ocurre cuando se homogeneiza el sistema. O sea, todos los parchecitos que antes estaban en distintos estadios de ese ciclo adaptativo se homogeneizan, son todos iguales, están en el mismo estadio. Y eso, digamos, lo podemos pensar ya con estos ejemplos muy sencillos de apagar el fuego y entonces si uno apaga el fuego, eventualmente todos los árboles van a crecer hasta la madurez, hasta los últimos que germinaron, van a crecer y van a tener un tamaño en equilibrio y se homogeneiza. Pero de la misma manera puede ocurrir con la siembra de soja o puede ocurrir con eventualmente con el pastoreo vino en Patagonia y que todos los cuadros tengan pastoreo continuo y todos estén en un estadio similar que eventualmente los hace muy susceptibles a una aparición de una plaga de la soja o una enfermedad de las ovejas que haga que eso genere una mortandad masiva que represente esa disturbio, esa perturbación en el nivel intermedio del que hablábamos, ¿no? Que desencadene la liberación, la etapa de liberación. Entonces, esto fue la primera parte del capítulo 1, la vamos a seguir la clase que viene y el martes y el viernes en un espacio virtual con ustedes, nosotros los docentes con ustedes, vamos a discutir los contenidos del capítulo y de esta clase que acabo de dar. Y este es mi... Chao, chao, hasta luego.